La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado. Por estar en este lugar privilegiado que Dios nos ha concedido, gloria al Señor, y que ha querido que nosotros disfrutemos como familia de Dios acá. Como dijo la hermana, un lugar pequeño, pero un lugar del Señor, preparado por Dios para que nosotros recibamos lo que Él nos dejó el día que Él se fue al cielo, gloria a Dios, a preparar lugar para nosotros, como dice su palabra. Pero mientras tanto, Él envió su Espíritu para que su Espíritu estuviera en nuestros corazones y fuéramos nosotros guiados, enseñados por ese Espíritu Santo de Dios, para que nuestra vida fuera en la forma que Dios quería que fuera. Y así estamos viviendo ahora, porque estamos en los planes, en los propósitos que Él trajo a esta tierra como enviado de Dios, enviado por el Padre para fundar la iglesia. Pero Él se fue, pero antes de irse nuestro Señor Jesucristo preparó personas, como dice la Escritura, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el cuerpo de Cristo. Nosotros, lo que posiblemente muchas veces no entendamos bien los planes, los propósitos y las cosas del Señor, pero Dios nos habla en su Escritura, y lo que Dios habla, esa es la verdad que nosotros debemos creer. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Bienvenido a las personas que están con nosotros. Mi hermano que ayer lo conocí, póngase de pie, hermano. ¿Cómo es su nombre? Armando. Armando, bienvenido y que Dios le bendiga, hermano. Y ojalá se sienta contento y dichoso en esta pequeña congregación. Gloria al Señor. También tenemos a nuestro hermano que ayer lo vi por primera vez. Póngase de pie, hermano. ¿Su nombre? William. Que Dios le bendiga, William. Y ahora usted vino con su esposa. Dios bendiga a esa mujer santa del Señor. Gloria a Dios. La recibimos y los recibimos con todo el corazón, sabiendo que Dios tiene planes y propósitos en la vida de cada uno de ustedes. Planes que en esta mañana vamos a ver cómo eran planificados, preparados por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero invitarlos directamente en esta mañana a ver las Escrituras. Y quiero que busquemos en el Salmo 32:8. Gloria al Señor. Salmos 32:8. Gloria al Señor. Dice Salmo 32:8 en el versículo número 8, ¿sí? Del Salmo 32. Es la palabra de Dios para su pueblo. Y esto tiene tanta belleza del Señor que en esta mañana queremos sacarla de la Biblia para traerla a nuestro corazón. Te haré entender, le dice Dios a usted y a mí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o mecate y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Gloria al Señor. Bendita sea esta palabra preciosa del Señor. Te haré entender. Vemos nosotros el propósito de Dios para nuestra vida. Yo soy el que voy a hacer eso en ti.
Esto es lo que se llama en las Escrituras la gracia de Dios. Porque ni usted ni yo tenemos entendimiento para entender a Dios. Por eso Él lo dice aquí en su palabra. No tenemos nosotros, el ser humano nacido de una mujer y de un hombre, no tiene entendimiento para entender a Dios. No hay manera de cómo poder nosotros creer en lo que Dios está diciendo. Si Él no lo hace en nosotros, entonces nosotros nos quedaríamos como lo que dice aquí, como un animal sin entendimiento, que han de ser amarrados con cabestro, con mecate, porque si no, no se acercan al dueño. Obligados. Pero Dios aquí en su palabra nos revela a nosotros: yo tengo un plan contigo, un propósito contigo. Lógicamente que esto no todo el mundo lo escucha, que esto no todo el mundo lo va a entender, porque en primer lugar estas personas no están en el lugar correcto donde esto se les enseñe de esta manera. Pero aquí en esta iglesia cristiana Nuevo Pacto, a nosotros nos gusta enfatizar la palabra tal y con el propósito que Dios la ha traído. Yo soy, dice Dios, el que te voy a hacer entender. Tú no entiendes ni entenderás jamás, pero yo sí haré que tú entiendas. Y no solo eso, sino que dice: también te enseñaré el camino en que tú debes andar. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estamos equivocados. Todos nosotros nacemos con instrucciones de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros tíos, de nuestra familia, de las costumbres de los pueblos, y comenzamos a caminar en esta tierra un camino equivocado, erróneo. Cogemos para acá, cogemos para allá, agarramos este vicio, agarramos el otro vicio, agarramos la otra manera, otra forma de vivir que es errónea completamente delante de Dios, yendo a cualquier lado donde nosotros encontremos cualquier camino. Pero el Señor en su bondad dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, para que ya no seas como es todo mundo aquí en la tierra, caminando y haciendo lo que le parece que está correcto, pero nada de eso está bien delante de Dios. Y un día, dice el Señor, los hombres en la tierra que rechazan esta verdad de Dios van a darse cuenta de que Dios tenía la razón al amarnos de la manera que nos ha amado, al darnos esa palabra de instrucción y de dirección para nuestra vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo en esto lo que puedo ver es el amor de Dios hacia mí. Yo tenía una vida perdida completamente. Eran 37 años y yo estaba errante en esta tierra. No sabía yo de qué manera o cómo poder mejorarme, porque el hombre no tiene entendimiento. Todo me salía mal y tenía muchos problemas. Y yo peleaba y discutía con mi esposa, y con mis hijos llevaba una relación normal, común, como el mundo la lleva. No había aquella integridad, aquella limpieza, aquella entrega total de un padre bueno, formado por Dios para con sus hijos, para con su familia. No éramos fieles en nada. Yo era infiel en todas las cosas, aún en el trabajo, aún en la escuela, aún en el hogar. Traicionero, mentiroso, chismoso, de todo tenía en mi vida. Pero Dios un día me alcanza a mí y me dice: José, yo te voy, sobre ti voy a fijar mis ojos, en profecía, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque no quiero que seas como caballo o como mulo sin entendimiento. Porque es horrible, hermanos, la vida que nosotros vivimos anteriormente, andando errante en esta tierra, haciendo las cosas que ni cuenta nos dábamos nosotros que estaban mal hechas. No había fidelidad en nuestro corazón. Íbamos al matrimonio y jurábamos delante de Dios y decíamos sí a todo. Pero al tiempo nosotros dejábamos de sentir por nuestra esposa aquel propósito de estar unidos y siendo fieles con ellas. Gloria al Señor. También lo hacíamos con nuestra familia, con nuestro hogar. Si era necesario salir, irnos lejos,
no podíamos pensar correctamente el valor de la familia. Gloria al Señor. Todo eso, cuando se tiene a Cristo en el corazón, uno evalúa primero las cosas antes de tomar decisiones en nuestras vidas. Nadie puede amar a su esposa de la manera que Dios quiere si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha entendido este mensaje de Dios, porque esto se recibe a través de creer en que esto que Dios está diciendo es cierto. Los valores del hombre entran al corazón del hombre cuando viene el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la dirección del hombre. Por eso dice: te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como caballo o como mulo sin entendimiento. Así está el hombre. Al hombre le parece que las cosas de este mundo es lo mejor para él, y no ha podido encontrar verdaderamente una realidad hacia Dios, porque rechaza esta palabra. Pero a aquellos que hemos recibido esto con amor de parte de Dios, hemos entendido de que Dios me buscó y Dios me encontró y que Dios me ha hecho entender. Ahora yo conozco qué valor tiene mi esposa. Ahora yo conozco qué valor tienen mis hermanos para mí. Ahora yo sé cómo se deben de amar a los hijos. Ahora yo sé el respeto que se debe tener con todo ser humano. Yo sé lo que tengo que hacer ahora, dice el Señor, pero soy yo el que te he dado el entendimiento, porque tú has creído en que yo podía hacerlo en ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así no va a ser, dice el Señor, conmigo. La relación entre ustedes y yo va a ser la misma relación que yo ahora quiero tener con ustedes. Nosotros fuimos alcanzados por el Señor. Jesucristo vino a la tierra. Él murió y pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre para darnos a nosotros la libertad, para que nosotros pudiéramos hacer lo que sintiéramos en nuestro corazón. Y como en nuestro corazón ha venido a vivir el Espíritu Santo, entonces nosotros el deseo que tenemos es de amar a Dios, es de buscar a Dios, es de respetar a los hermanos, es de hacer las cosas correctas de la manera que Dios quiere. Dice Dios: ese era el camino. ¿Y cómo te sientes? Me dice el Señor: Señor, que cómo me siento yo todos los días de mi vida, en felicidad. Me siento en paz. No tengo nada contra nadie y he perdonado a todas las personas con las cuales yo antes tenía dificultad. Nadie es problema para mí. Si alguien me hace un daño, yo hago lo mismo que Él me enseñó a mí, a ser imitador de Cristo. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los amó y los perdonó en Cristo Jesús. Y comenzamos a actuar nosotros de una manera que Dios nos enseña, con limpieza en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Gloria al Señor. En 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 16. Gloria al Señor. 1 Corintios 9, 16. El apóstol Pablo fue alcanzado por Dios. Él iba a Damasco a maltratar a los creyentes del Señor, a los cristianos. Dios dice que echó a tierra al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso todavía, y ese día vino ese toque del cual estamos hablando en este momento a la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió ese mensaje de Dios y le dijo que fuera a tal lugar y que se estuviera ahí hasta que Dios lo visitara de nuevo. Una vez que Pablo fue rescatado por Jesucristo, dice que le hizo reconocer al apóstol Pablo que era necesario que él hiciera lo que Dios quería en su vida. Entonces, Pablo vino apercibiéndose de toda aquella buena voluntad de Dios, de todo aquel deseo de Dios para con él. Y dice el Señor que estando ya Pablo preparado, se dio cuenta de que Dios lo había llamado para hacer lo bueno, para hacer lo que era correcto.
Quiero decirle una cosa del apóstol Pablo. Cuando leímos allá en Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como un caballo, como un mulo sin entendimiento. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, él era maestro de la ley y él pensaba que servía a Dios matando cristianos, maltratando a personas, encarcelando a los que creían en el Señor. Y Dios le dijo: estás actuando como actúa un animal sin razón. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor trae la conversión de Dios y le enseña el camino y le hace entender, en Pablo hay un cambio en su mente y en su corazón. Y en lo que escribe el apóstol Pablo anuncia esto en el 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo oí a la hermana dando testimonio en esta mañana. Y lo único que yo estaba aprendiendo era: Dios lo va a hacer. Si tú estás aquí es porque Dios va a hacer algo contigo. De ti depende si sigues sufriendo. De ti depende si sigues en rebeldía. De mí depende si yo renuncio a esto que Dios me quiere dar. Aparto de mi mente, de mi corazón, esto que Dios me quiere dar. Dice el Señor: lo único que esto te va a traer es dolor. Porque una persona que anda en ignorancia, una persona que anda en extravío de Dios, no puede recibir todos los frutos de la palabra de Dios, todas las bendiciones que Dios ha decretado para nosotros. Usted es el que pierde. Saulo de Tarso se convirtió al Señor y aceptó a Cristo en su corazón. Y Dios puso en él los propósitos de Dios en el corazón de Saulo, convertido ya en Pablo, el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que un día de tanto Pablo expresa estas palabras: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque eso no es mío. Él había aprendido ya. Eso es algo que Dios puso en mí para yo hacer. Y qué bien me siento, dijo Pablo. Gloria a Dios. Si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es como yo aquí en la iglesia. Los miércoles, los viernes, los domingos, los sábados como anoche, tengo que estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque se me ha impuesto una necesidad. ¿Qué necesidad más linda? Gloria a Dios. Una necesidad que me hace sentir a mí, pero maravillosamente aquí en la tierra. Una necesidad de Dios, de los asuntos de Dios, que me aparta del mal para poder compartir con mis hermanos. Una necesidad que me hace vivir en paz. Siento el deseo, la necesidad de hacer esto. Me gusta hacer esto. Pero eso es algo que yo he venido captando, aprendiendo y absorbiendo de parte de Dios en mi vida. Esto lo que ha traído a mi vida ha sido un gozo, una alegría, una satisfacción. Y ha apartado todos males de mí el Señor, por el motivo de que ahora yo no ignoro, sino que entiendo perfectamente, porque Él me ha dado entendimiento de sus propósitos en mí. Gloria al Señor. El apóstol Pablo había recibido esto y vivió la mejor vida que se puede vivir aquí en la tierra. Pero si somos rebeldes, entonces vamos a tener problemas, frustraciones, vamos a tener consecuencias graves que no vienen de parte de Dios, sino que son rebeldías y resultados de nuestra incredulidad. Dios nos está llamando a que nosotros solo creamos que Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, que ya Cristo murió por usted y que derramó su sangre para salvarlo, para lavarlo de sus pecados y quitar toda mancha de su vida, limpiarle la mente y el corazón y ponerle las cosas de Él para que usted pueda disfrutarlas aquí en la tierra. Si lo hacemos, como dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escuche esto, así como yo lo hago, me encanta venir aquí
hermano, y hablarle a usted estas cosas. No sé, pero siento una necesidad de decir estas cosas. Además, esto me mantiene ocupado en mi casa estudiando la palabra. Esto me mantiene ocupado meditando en el Señor. Oh, ¿será tiempo perdido ese? No, hermano. No, hermano. Porque Dios le está revelando su voluntad y su amor a usted, su protección, enseñándole que Él está a su lado, que Él está con usted y que usted no va a sufrir ni va a perecer. Si Dios está con usted, si usted permite que la voluntad de Dios esté en su vida, Dios promete cambiar todas las cosas con respecto a usted. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Ya usted ve? Cuando las cosas las hacemos de la manera que Dios quiere, ¿qué es lo que hay? Recompensa. Gloria a Dios. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión de todas maneras me ha sido encomendada. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago malqueriendo, sin deseo, de todas maneras, dice aquí, y se cumple el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que tú tienes y debes andar. No se puede escapar usted de la voluntad de Dios. Quiero decirle por qué. Porque usted es una persona aquí en la tierra que fue escogido, fue llamado y fue atraído a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino aquí a hacer todo lo que hizo para buscarlo a usted, para buscarle a usted. Y ahora que Él ya hizo todo y nos reconcilia con el Padre, Él nos trae al Señor. Y Él no deja de amarnos nunca. Y Él no deja de protegernos nunca. Y Él no deja de estar insistiendo en esta relación que Él quiere de nosotros con Él. Pero como dice el Señor, cuesta. Pero la palabra de Dios es como una piedra, como un martillo que rompe esa piedra. Es como una gota de agua que hace el hoyo en la piedra. Dios no se va a cansar. Gloria al Señor. Nosotros no dejamos de tener esa actitud negativa hacia Dios. Pero va a llegar el momento, de todas maneras, en que usted va a tener que entender de que Dios tenía la razón. Mientras tanto, no va a haber recompensa. Porque si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, de todas maneras, la comisión le ha sido encomendada a usted. Ahora dice el versículo número 18. ¿Cuál es pues mi galardón? ¿Sabe qué cosa es un galardón? Es un premio, es una recompensa, es una corona. Es algo que se le da a alguien que hizo lo que se le encomendó. Y dice, ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio. Por eso es que usted mira que en esta iglesia y escucha que en esta iglesia se hace tal y como la palabra está. Dios me llamó a mí de la misma manera y por eso es que yo en todos los años que llevamos sirviendo al Señor presento esto gratuitamente sin cobrar. Porque estoy haciendo como Él me enseñó. Eso es lo que la palabra dice. Ahora, si el pastor, el líder, está haciendo como Dios le enseñó, ¿por qué no todos los demás deberían también hacer a como Dios enseña? Todos deberíamos de estar buscando esa fidelidad a la palabra de Dios. Porque Dios nos está enseñando. No hay nadie que haya venido aquí desde hace años que no haya aprendido bien la lección de Dios. Pero muchas veces seguimos actuando como sin entendimiento. Como actúan los animales, que se acercan al lugar donde les ponen la comida. Ellos comen sal, comen la comida, hierba, esto es lo que le pongan, toman agua y después se van. Y regresan solo cuando tienen hambre. Dice Dios, no es así conmigo. Porque yo lo he llamado a ustedes para que ustedes disfruten de la voluntad y el propósito mío. Gloria al Señor. Entonces dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por eso es que aquí nosotros lo hacemos de esta manera, para que usted vea que aquí verdaderamente está el amor del Señor.
que no cobramos ni tampoco exigimos cosas conforme a la ley, porque eso no lo mandó el Señor. Nosotros no estamos bajo la ley para estar demandando que tiene que usted quedar un tanto por ciento de lo que usted gana. Eso fue allá en la ley, exigido por Dios. Pero en la gracia del Señor dice que cada uno debe dar conforme proponga en su corazón. Yo no tengo por qué cobrar. Yo no tengo por qué exigirle a ustedes que me paguen. Gloria al Señor. Porque de eso se encarga aquel que me prometió que Él me iba a dar todas las cosas. Y así lo ha hecho en todos los años. Y cada día y cada año me va prosperando más y más y más y más, sin tener que recibir dinero de ustedes. Esto no puede fallar. Esto solo le falla a las personas porque dice: si predico el evangelio gratuitamente, si hago yo lo que Dios quiere que yo haga gratuitamente por amor, recompensa tendré. Yo no estoy buscando la recompensa en mis hermanos. Más bien en mis hermanos yo estoy buscando cómo hacer la voluntad de Dios, que es amarlos a ustedes y estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ustedes, mis hermanos. El resto se encargará Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Juan capítulo 15 y versículo 16. Mire lo que dice. Juan 15, 16. Vamos a leer en el 15 mejor y 16. Dice en el 15: yo, este es Jesucristo hablándole a cada uno de nosotros, ya no os llamaré siervos. Usted sabe que el siervo es aquel que obedece. Dios quiere a través de Jesucristo tener una ligadura más íntima con nosotros, mostrarnos más su amor hacia nosotros, convencernos de cuál es el amor de Dios para nuestras vidas y preguntarnos: ¿crees tú que haya alguien que te ame más que yo? ¿O crees tú que haya en esta tierra algo que tenga más valor que yo? ¿Será eso posible, dice el Señor, que después de haber entregado mi vida, de haber rasgado mi carne en esa cruz, de haber muerto por ti y cumplir así el propósito de mi Padre, tú creas lo contrario de lo que es la verdad? Yo morí por amor, vine para salvarte, hice un sacrificio perfecto, pagué y derramé mi sangre y ahora te he salvado. ¿No crees tú de que había de haber entre nosotros dos una íntima relación? Entonces le dice a los discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. No quiero llamarlos siervos, quiero llamarlos amigos. ¿Por qué? Quiero llamarlos amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es intimidad. Los secretos de Jesucristo. Cuando Cristo, el Señor, vino a la tierra, escribió todo el mensaje del Padre para nosotros. Ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido purificados. Dios les ha dado el espíritu de Él para que lo guarde. Un espíritu de amor, poder y dominio propio. Para que ustedes, Dios les ha dado a Cristo, que Cristo es nuestro sanador. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Así dice el Señor. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre creyéndolo, lo recibirán, dijo Jesucristo. Todo es de ustedes. Solamente si necesitan algo, tienen que pedirlo. Y por medio de la fe que ustedes tengan en mí, dijo Cristo, ustedes recibirán todas las cosas de mi Padre para que Él sea glorificado. ¿Habrá algo más valioso que yo, dice el Señor, para ustedes? ¿Habrá algo más importante en esta tierra para ustedes que yo? Entonces dice el Señor: ¿por qué no me aman como yo los he amado a ustedes? Es lo que una esposa podría preguntarse. ¿Por qué mi esposo hace esto conmigo? ¿Por qué él me traiciona? ¿Por qué él me trata de esta manera? Si yo le muestro el amor desde siempre, nunca he hecho nada incorrecto. Hemos tenido discusiones y cosas y contiendas, pero lo he amado a como debe de amar una mujer correcta. ¿Por qué él hace estas cosas? Es lo mismo que siente el Señor, porque el Señor dice que su espíritu se entristece cuando nosotros actuamos incorrectamente para con Él.
Pero aquí está diciendo que ya no quiere llamarnos a nosotros siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que, buena pregunta. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted sabe todas las cosas respecto a Dios? ¿Usted sabe todos los misterios del Señor revelados a su vida? ¿Usted entiende las cosas de Dios para con usted? ¿Usted se ha apercibido de ese cuidado, de ese amor, de esa protección divina de Dios, de esa sanidad que Dios mandó? ¿Usted está seguro de que Dios está con usted donde quiera que usted va? Dios está a su lado. ¿Usted sabe de la protección del Señor? ¿Usted sabe de la ternura de Dios, que lo trata a usted como un niño, que lo cuida, que lo protege? Porque aquí Cristo dice de que todo lo que el Padre le dio nos ha enseñado a nosotros. Yo me doy cuenta cuando yo salgo de mi casa que el Señor va conmigo. Yo me doy cuenta cuando estoy aquí que Él está en medio de nosotros. Pero también me doy cuenta lo que Cristo contó, que Él vive en mí y que yo tengo el Espíritu de Dios y que yo soy templo de Dios. Porque el Señor dice en 1 Corintios: ¿o ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Para qué? Para protegernos, para guiarnos, para consolarnos, para hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, porque estamos limitados viviendo en esta carne natural. Pero ¿entiende usted lo que Cristo dice aquí? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe nada lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué conoce usted de Dios? ¿Sabe qué conozco yo de Dios? Que el día que yo muera, instantáneamente yo voy a vivir el cielo. Porque eso lo dijo Jesucristo. Y todo lo que Cristo habló aquí en la tierra lo oyó del Padre, porque el Padre se lo dio para que nosotros conociéramos todas estas cosas. Pero no solo para que las conociéramos, sino para que las creyéramos y viviéramos por ellas. Gloria al Señor. ¿Qué sabe usted de Dios? Que Dios me ama más que cualquier otra cosa. Que yo soy como la niña de sus ojos. Que Él mandó a Jesucristo para que Jesucristo me amara desde el principio de su llegada a la tierra hasta el fin de su vida. Que Él derramara ese amor en mi corazón por medio del Espíritu Santo que nos sella. ¿Conoce usted de Dios todas estas cosas? Que por causa del amor de Dios usted no ha sido muerto porque lo hubieran matado ya. Que usted a lo mejor ha tenido un accidente grave donde podía haber muerto y no ha muerto. Personas que han tenido cáncer y que se levantan de ese cáncer y quedan curados, sanados, porque han confiado verdaderamente en aquello que Dios dice que Cristo les dio a conocer. El poder que hay en mí para poder dejar todas las cosas atrás del mundo, en las cosas que yo andaba antes. La protección divina que Dios promete para usted y para su familia. Que toda su familia estará guardada por Él. Porque Él va a guardar a los que creen en Él hasta la tercera y cuarta generación. De todos aquellos que confíen. ¿Cómo Dios lo hará con mi hijo, con mi nieto? Usted no tiene que preguntar, solo cree, porque al que cree todo le es posible. Eso lo conozco de Dios. Gloria al Señor. Eso lo conozco del Señor. La pregunta que Dios nos hace: ¿conoces tú estas cosas? Y después de preguntarnos si nosotros conocemos estas cosas que siempre las hemos publicado nosotros acá, hace otra pregunta: ¿las has recibido y crees en ellas? ¿Verdaderamente me amas? Como se lo preguntó a Pedro en 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, guarda mi oveja. Pedro, ¿me ama? Le vuelve a preguntar y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me ama? Porque Él nos pregunta a nosotros para que nosotros despertemos y coloquemos el amor. Lo único que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que Él es verdaderamente, esto no es palabra nada más, Él es su Padre.
Él es su Padre. Él lo engendró a usted. Gloria al Señor. Él quiso que nosotros viniéramos acá a la tierra y tomáramos un cuerpo. Pero usted no es lo que yo estoy viendo. Usted está dentro de ese cuerpo. A esa persona espiritual es que Dios le habla, porque usted un día va a tener que salir de ese cuerpo. Y qué terrible sería que el día que nosotros tengamos que salir de este cuerpo, nosotros, los hijos de Dios que vivimos aquí en este templo, tengamos que salir de aquí habiendo sufrido toda una vida por no aceptar estos principios del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora yo sé que yo me vaya para mi casa de aquí, yo voy protegido por Dios. Yo sé que mi trabajo, para mí, yo voy a estar en mi trabajo hasta el día en que yo quiera estar, hasta que me retire. De eso no se puede estar seguro. La incredulidad es inseguridad. Y Dios no trabaja con los incrédulos, pero Dios trabaja y protege la fe de aquellos que creen en Él. El poder de la vida y la muerte está en los labios del hombre. Y el que usa ese poder, de ese poder comerá. O sea, se alimentará, vivirá. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nunca pensó decir: hay cosas que no podré hacer en Cristo. ¿Por qué él decía eso? Porque el Espíritu Santo de Dios se lo había enseñado. Usted tiene que confiar 100% en las promesas que el Señor le ha hecho a usted. Debemos salir de la forma en que nosotros vivíamos en tiempo pasado. Vamos a terminar en el libro de Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Gloria al Señor. En el versículo número 5, Isaías 6:5, dice el profeta: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Este es el hombre hablando, el hombre natural, la naturaleza del hombre. Porque siendo hombre inmundo de labios, yo le pregunto a usted, hermano, ¿es usted inmundo de labios? Y el cristiano dice: yo inmundo de labios. Hermano, que yo sepa, no, porque yo tengo temor de Dios. Oh, usted ha aprendido la lección del Señor y anda en el camino que Él le mostró. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil y necesaria para la edificación de los oyentes. Eso me lo aprendí. Y las malas palabras, el mal vocabulario y las cosas incorrectas, como yo hablaba, todo se fue yendo poco a poco. Hay conversión y poder cuando se tiene fe en lo que Dios nos dice a nosotros. Y entonces dice: a mí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Versículo número 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo el ángel: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quiere que le enseñe a usted el carbón encendido? Se lo puedo mostrar en este momento. El carbón encendido. Lo único que usted no lo va a ver. Gloria a Dios. Porque estamos hablando e instruyendo espiritualmente. Gloria a Dios. El carbón encendido es esto: la palabra de Dios que es purificadora, la palabra de Dios que cambia, la palabra de Dios que quema, que saca la inmundicia, la palabra de Dios que liberta, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que transforma completamente la vida del hombre y la vida de la mujer.
Cuando esto entra a nosotros y nosotros comenzamos a decir: Señor, gracias por tu palabra, gracias, aquello ya ha tocado nuestra boca, nuestros labios, viniendo de adentro donde Dios la pone en nuestro corazón. Pero nosotros ahora hemos sido limpiados de nuestras culpas y de nuestros pecados. ¿Cuántos saben que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Cuando entra su palabra a nosotros, el pecado es quitado, porque el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que se hace por medio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Porque nos es predicado el evangelio, este evangelio de gracia, que usted no tiene que hacer nada. No es un evangelio de confusión. No es un evangelio donde usted tiene que buscar cómo limpiarse. Dios dijo que no podíamos hacer nada, que éramos sin entendimiento, que no hay capacidad en el hombre. Por eso usted solo tiene que confiar en el Señor y creer de que Dios ha venido a su vida para limpiarle, para santificarle y para purificarle. Ya habéis sido lavada, santificado y purificado, hechos perfectos con una sola ofrenda que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Él nos ha perfeccionado. ¿Cuál es la perfección? Lo que Dios ha tocado ha quedado perfecto, porque Dios purifica. Cuando Moisés subió a la loma que estaba la zarza encendida, dice la Biblia que Dios le dijo: Moisés, quita tu sandalia, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Gloria al Señor. Y todos nosotros hemos recibido esta santidad y esta purificación del Señor. Pues dice aquí: y volvió a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto se siente culpable en este día? Por todo lo malo que usted ha hecho en el pasado. Yo no creo que usted ha hecho más malo que yo. Yo no creo que usted ha cometido más pecado que yo en mi vida. Y había muchas cosas y culpas que estaban en mí. La cadena la pulsera que me le había robado a mi mamá y la fui a empeñar y nunca la saqué. Eso estuvo años conmigo. Y todas las otras cosas terribles que hice, esas culpas estaban en mi conciencia. Cuando Dios toca nuestra vida, nuestro corazón, con su palabra, con la tenaza esa, con el fuego que es la palabra viva, cuando Dios nos toca a nosotros, dice: he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Has quedado en cero. Alguien pagó por ti y te ha dejado sin deuda delante de Dios. Ese fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él pagó por nuestras culpas. La Biblia dice que Él vino a morir por nuestras culpas para que nosotros fuéramos salvos del error, de las manchas, del pecado, de la maldad, de toda la situación que había contraria en nuestra vida hacia Dios. No podíamos tener relación con Dios por la condición en que nosotros nos encontrábamos. Pero Cristo vino a hacer el trabajo y lo ha logrado. Dice el 7: y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo Dios. Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. He entendido. Solo estoy esperando que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer para hacerlo. Gloria al Señor. Es lo que Dios con usted en esta mañana quiere que usted se aperciba de esto, que usted sienta que Dios le está diciendo a usted: hijo, hija, es necesario que tú hagas lo que yo quiero. Te haré entender, yo te iré enseñando poco a poco, pero yo quiero que no solamente conozcas la palabra, sino que la creas y que la aceptes en tu corazón. Si lo haces de corazón, recompensa tendrás. Pero si no, de todas maneras, haré y te amarraré
y te llevaré, te arrastraré a como sea, pero tendrás que hacer mi voluntad tarde o temprano. Mientras tanto, habrás perdido el tiempo y esto no va a ser de provecho para ti. Esta iglesia necesita obreros. Necesitamos estar juntos, unidos, porque yo sé que Dios va a hacer maravillas, cosas grandes en este lugar. Pero para eso tenemos que aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar su voluntad, sus propósitos para con nosotros. Y usted está llamado, ha sido llamado. Usted no se puede soltar de esto. No hay manera en que usted quede libre del Señor. No hay manera, porque esa es una decisión de Él. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis frutos. Si Dios ya hizo eso, de escogernos a nosotros y ponernos para que nosotros llevemos fruto, esos frutos tienen que salir. Porque están dentro de nosotros, porque Dios ya los metió. Al darle a usted Dios el Espíritu Santo que entra por medio de la palabra, usted no tiene que ponerse de pie en este lugar para ser salvo. Usted no tiene que levantar la mano para ser salvo. La palabra es la que salva. Conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Es conocer esto y aceptarlo en nuestro corazón. Usted no tiene que decirnos a nosotros que hizo malo ayer para que Dios le perdone. Dios le conoce a usted perfectamente. Lo único que Él quiere es que usted le acepte a Él. Al aceptar a Él, aceptamos su palabra, entra a nosotros y esa palabra toca nuestra vida y nuestra culpa es quitada y limpio nuestro pecado. Gloria al Señor. Por eso en la iglesia cristiana Nuevo Pacto nosotros hablamos y predicamos así, porque no somos sensacionales. Nosotros no hacemos show. Nosotros no queremos diversión en este lugar. Queremos el momento que estamos aquí concentrarnos en la verdad del Señor y que esto sea de provecho tanto para nosotros como para nuestros hijos. Sí, pero ellos no creen. ¿Cuántos años tengo de estarle? Usted créale a Dios. Usted confíe en Dios y Él, ¿qué dice, hermano? Y Él hará. ¿Qué hará? Lo que usted necesita que Él haga. ¿Hemos entendido, hermanos? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya.